Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, en este programa La Pica en Flandes, este programa dirigido al mundo cívico-militar, que emite en Informa Radio, esta potente emisora, cada vez más importante en toda España. Recuerden, si se descargan la APP de Informa Radio, ahí tienen nuestro programa, La Pica en Flandes, para poder escuchar cualquier programa, porque ahí se registran todos los podcasts y luego también en mi canal YouTube, Guillermo Rocafort, ahí también no solamente nos pueden escuchar, sino además nos pueden ver, porque este es un programa que se graba con Zoom, tanto imagen como sonido. Bueno, pues en esta segunda parte agradecemos, por supuesto, a nuestro coronel César Collins, este tercer magnífico programa del monográfico aquí, sobre el desembarco de Alucemas en lo que es lo relacionado con los personajes. Ha estado verdaderamente fantástico la exposición de Abdelkrim, la exposición del general Sanjurjo y del general Saro. Verdaderos protagonistas, es así. Entonces, en este turno de palabra, en esta segunda parte, vamos a organizar un pequeño debate a este respecto. Ha entrado ya con nosotros nuestro teniente general. Le cedo la palabra para que exponga su opinión y cualquier aporte. Adelante, mi teniente general. No hay mucho más que comentar. Está muy informado todo en el desarrollo, en los protagonistas y lo único, pues recordar que cuando llegó el momento clave del alzamiento del 36, los que estaban en un sitio y los que estaban en otro. No cabe duda que ahí podemos hacer una, una selección. Por eso mi preocupación en los momentos actuales, para evitarnos otros años tremendos de guerra entre nosotros, es que lo fundamental es que todos los soldados, del general más antiguo al soldado más joven, tengan por encima de todo, de ideologías, de creencias, de educación o lo que sea, el compromiso que juraron al besar la bandera. Si todos juntos, si todos están juntos a la hora de reconvertir por dónde vamos o a dónde nos dirige, no habrá ningún problema. Será la cuestión de horas. Ahora, si existe esa división que nos encontramos entre, como decían ellos, africanistas y no africanistas, pues podemos liarla otra vez. Mucho cuidado, lo digo por mis hijos y por mis nietos, que a mí ya no me queda ni oxígeno para decir Pues nada muchísimas más. gracias, mi teniente general. Sus palabras siempre retumban en la audiencia de la Pica en Flandes como verdaderas sentencias de todo una persona con gran prestigio en las Fuerzas Armadas. Para nosotros es un orgullo tener entre nosotros. Muchas gracias por además insistir precisamente en ese aspecto de la unidad de las Fuerzas Armadas como forma de evitar situaciones y redirigir los destinos de la nación con las Fuerzas Armadas que, como dice la Constitución, son la columna vertebral. Y punto. No hay más en situaciones de dificultades que las Fuerzas Armadas, como se demostró en el desembarco a Lucemas. Y como había dicho nuestro general, ahí estaban todos. Los que estuvieron luchando ahí estaban en el lado que correspondía. Le cedo la palabra a nuestro general, don Juan Cifuentes. Adelante, mi general, por favor. Sí, muchas gracias. Efectivamente, siguiendo el hilo del general, es muy interesante esa hornada de oficiales, vamos a llamar jóvenes, que combatieron y desembarcaron en Alucemas o participaron en la campaña del RIF en esa época y todas sus biografías, las de todos ellos, pues serían muy interesantes. Son el hueco de oficiales que hay entre la pérdida de las posesiones en Cuba y Filipinas y la guerra civil, ¿no? Ese hueco donde se produce los africanistas, ¿no? La gente, los militares que combaten en África y que, bueno, pues les dará un sello especial, pues creo que fue muy importante y en el devenir de la historia de España, ¿no? Y de la guerra civil posterior. Y luego dos cosas que, bueno, pues dos lecciones que siempre sacamos, ¿no? Que podíamos sacar de lo que ha comentado el coronel Collins, ¿no? Una es con respecto a los enemigos, ¿no? Contra los que ha combatido España.
Pues si repasáis la historia, casi todos ellos, los más importantes, pues estudiaron en España o se formaron en España o estuvieron en universidades y luego aprendieron de nosotros, aprendieron nuestras vulnerabilidades y fueron unos rivales muy duros. Estoy pensando, pues hemos hablado del crimen, pero bueno, en Marruecos hay más casos. En Guinea, podemos hablar de Guinea o podemos hablar de Cuba, de los líderes independentistas cubanos o de Filipinas. Es decir, que siempre nos ocurre, y eso a lo mejor teníamos que tenerlo en cuenta, que acogemos, damos formación, los integramos y luego resulta que acaban siendo unos verdaderos enemigos de España, ¿no? Y la segunda conclusión o segunda lección que adapto es con respecto a Francia, ¿eh? Francia siempre nos ha hecho un poco la faena, siempre ha estado favoreciendo a nuestros enemigos, pero cuando de verdad y en serio se ha sentado Francia y España a luchar por algo, pues han vencido, ¿no? Consiguieron pacificar el RIF o destruir a ETA cuando se pusieron de acuerdo. Es decir, que cuando España y Francia se toman en serio esa colaboración, ¿no? Para luchar contra un enemigo que al final no deja de ser enemigo de los dos, pues sale la cosa adelante. Cuando no, pues en fin, el vecino francés es como es. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, mi general. En ese sentido, también recordar la estrecha colaboración que hubo entre el generalísimo y el general de Gaulle, que precisamente se hacían muchas maniobras conjuntas en los años, a finales de los 60 frente a Canarias y frente a la costa de Marruecos. Y ahí hubo el proyecto Islero, el proyecto nuclear estaba promovido con tecnología nuclear francesa y también hay que recordar el objetivo de Gaulle de crear una especie de bloque geopolítico importante de España y Francia que ahonda en esta línea, ¿eh? De cómo uniéndonos, aunque nos han hecho mucho la puñeta, pero cuando ellos nos respetan y reconocen la importancia de España, se puede conseguir ahí una pinza muy, muy interesante. Queda esa lección de historia. Cedo la palabra a nuestro general y editor, don Salvador Fontela. Adelante, mi general. Buenas tardes otra vez. Simplemente tres matices sobre lo que ha dicho el coronel César. Uno es que el chelja no es dialecto árabe. El chelja no tiene nada que ver con árabe. Es un idioma totalmente diferente. Tanto que una teoría que es posible sea vándalos, que los, los rifeños visten de forma diferente, tienen costumbres diferentes y tienen un idioma totalmente diferente al dialecto marroquí. Y una de las hipótesis que hay, que los vándalos desaparecieron de la historia, pues no desaparecieron, simplemente se arabizaron, y se metieron en el Rif y ahí son descendientes de los vándalos. Y el idioma es como el vasco y el castellano, totalmente diferente. Después que la República del Rif es un invento que hizo el amigo Adelkrim para buscando apoyos internacionales, que tampoco lo encontró, pero nunca fue una república, ni tuvo constitución, ni tuvo parlamento, ni nadie lo eligió presidente. Lo que lo organizó fue un sultanato con su familia. Y nunca tuvo la el apoyo mayoritario de las tribus de las cabilas rifeñas, ni siquiera del resto de Marruecos. Muchas lucharon a favor de España y estuvieron enfrentadas a él, y después la que se sometió fue a la fuerza. De tal forma que cuando se derrumbó el frente, a los emisarios que tenía en las tribus los mataron como perros. Los cabileños de la Yebala, de Gomara, de Angera, a los rifeños que tenía ahí de comisarios políticos, los mataron como a perros. Y además, resulta que lo que tenía dentro era todo familiares, y él fue un mal político y un mal estratega. Y llevó a su pueblo a ruina y a destrucción cuando tenía todo perdido. Aparte de la chamba que le salió de anual, que fue una casualidad que se encontró, que tampoco la controló él, porque cuando en el Montearro y compañía llegaron los rifeños, porque eso fue la sublevación de las cabilas, abandonarlas, los demás cabileños los recibieron a tiro. ¿Por qué? Para no repartir el botín. Porque lo que hacían era saquear las posiciones y los campamentos para llevarse todo, las máquinas de escribir, las máquinas de coser, las vigas, todo se lo llevaban a sus cabilas. Y sin embargo, cuando aparecieron los rifeños, pues los recibieron a tiro para no repartir el botín. Se tuvo que imponer por la fuerza sobre esas tribus para poder controlarlas. Y, y después, como he dicho, pues fue un desastre. La entrega a Francia fue
en conveniencia con España, porque España, en la política que siempre se llevó, si lo hubiese cogido prisionero, pues tenía un problema, porque si lo coge prisionero, mal, y si lo mata, peor, ¿no? Porque era una figura política dentro del RIF y no era cuestión en la pacificación de crear más agravios comparativos, más agravios comparativos. Y bueno, y nada más que eso. Magnífico. El coronel Collins pide la palabra. Sí, es verdad, me he equivocado. Quería haber dicho que el chelja era un dialecto bereber, no árabe. Muchísimas gracias por esa puntualización y gracias, mi general, por darnos esa perspectiva tan peculiar que hace con sus estudios al respecto de la realidad de la República del Rif. Voy a ceder la palabra, estamos muy contentos. Tenemos entre nosotros al coronel don Julio Serrano, que se incorpora y que la próxima semana nos va a hablar de una ponencia titulada Las consecuencias políticas y militares del desembarco a Lucemas, del año 1925. Con esto vamos, en teoría, a concluir esta serie con lo que es, lógicamente, las consecuencias, aunque probablemente tengamos quizá más capítulos al respecto. Pero adelante, mi coronel, bienvenido a esta Pican Flandes, su programa. Desde ahora, por supuesto, nos enorgullecemos con su presencia, se enriquece el debate, la pluralidad también, y hoy tenemos pleno, porque se ha incorporado también don Fernando Platón, y hoy tenemos 7 miembros en la Pican Flandes. Hace mucho tiempo, yo creo que no hemos llegado nunca a ser 7 personas. Adelante, mi coronel, bienvenido. Pues nada, muchas gracias, Guillermo. Mis generales, para mí es un auténtico placer estar aquí. Como me dice mi general Dávila, soy el único gavioto del Ejército del Aire que participa en este tipo de debates, ¿no? Para mí el desembarco de Alhucemas marcó un hito en la historia militar española porque fue la primera vez que se realizó un desembarco no solamente combinado, perdón, no solamente conjunto, es decir, que participaron fuerzas de tierra, mar y aire, aunque ya el aire existía la aeronáutica militar, evidentemente, sino también que fue un desembarco combinado, porque participaron fuerzas de España y de Francia. Como ha dicho mi general Cifuentes, es decir, que algunas veces con los tiros que nos hemos pegado con los franceses, yo ahora estoy en Sevilla, pero bueno, en Cádiz lo conocen bien los gabachos, pues evidentemente cuando nos unimos con los franceses, pues podemos hacer grandes gestas, ¿no? Como fue el desembarco de Alhucemas. En mi disertación quiero hablar no solamente del aspecto militar, que es notable y fue algo que se tomó de referencia incluso para el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, es decir, que es un hecho notable y que ha quedado ahí para la historia, sino las consecuencias internas que tuvo en España y las internacionales que causó esa victoria, ese éxito militar de las Fuerzas Armadas o del Ejército Español unido al francés. Eso marcó mucho no solamente al régimen de Primo de Rivera, que también le dio más impulso en cierto modo, sino también en la monarquía, Alfonso XIII, que eficazmente apoyaba este desembarco, pues la monarquía española se vio reforzada con este éxito del desembarco de Alhucemas. Internacionalmente se consideró a España como una potencia militar en ese momento para llevar a cabo no solamente un planeamiento estratégico eficaz e inteligente, sino también la capacidad para llevarlo a cabo, para ejecutarlo, ¿no? Entonces, España tomó, en cierto modo, tomó posiciones en el ámbito militar y en el ámbito internacional por este éxito, ¿no? Es lo que voy a tratar en mi disertación, que Guillermo no durará más de 30 minutos por las limitaciones que tiene, ¿eh? Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, mi coronel, bienvenido y recomendar un artículo que ha escrito y está publicado en el blog del general Dávila. Precisamente se titula El desembarco a Lucemas, el día de las Fuerzas Armadas Españolas. Ahí lo pueden ustedes consultar y estaremos muy atentos, todos los seguidores de la Pica en Flandes, para poder escucharle, aprender y comprender realmente cuáles fueron las consecuencias de ese gran triunfo militar, que fue unas consecuencias de un triunfo político. Otra cosa fue que eso al final se acabó desmadrando años después y en fin, con una serie de situaciones rocambolescas nos vino una república que en ningún momento tenía que haber venido porque estaba el asunto más o menos bien encarrilado. Pero bueno, en fin, avatares de la historia española y cómo esa gran victoria militar en parte se malogró porque de haber continuado en esa senda de recuperación, no solamente militar, yo como doctor en economía, una gran recuperación económica, pues España y social, hubo una gran transformación, con grandes gestores, podía haber dado un salto y nos hubiéramos seguido una guerra. Pero bueno, en fin, calamidades de la historia de España. Y está con nosotros don Fernando. Nos queda don Fernando 5 minutos. Adelante, don Fernando, si puede dejar algo de tiempo luego para que el coronel Collins clausure el programa, se agradece. Pues muy rápido. Recordar también dentro de los personajes del desembarco a los jefes y oficiales que al mando de las unidades garantizaron el éxito de la operación. Muchos de ellos fueron bajas en los duros combates que se libraron. Después, y dio lugar a toda esa corriente de oficiales y jefes africanistas por su experiencia de combate en Marruecos. Y luego recordar que se pacificó el RIF y que la familia de Adelcrim, eh, cuando nuestra guerra civil apoyó al régimen de Franco y muchos beniurriagueles combatieron en las tropas de regulares que llegaron a sumar 80.000 hombres que pasaron a combatir en la península. Y ya cedo el turno. Pues un dato muy, muy importante, gracias, don Fernando. Luego, cómo sirvieron en el Ejército Nacional. Y curiosamente, creo que ya se lo comenté fuera de micrófono otro día, participé en una entrevista al Partido Nacionalista Rifeño, hablamos con el presidente, han tenido un acto en Bruselas y ellos pero bueno, que mantendrían en el caso de una independencia la españolidad Ceuta y Melilla, ¿eh? Y reconocen los vínculos históricos con España. Y han sufrido, según ellos, todo lo que ha pasado a continuación de la independencia de Marruecos, el sometimiento y cómo pues esos anhelos de independencia no han conseguido, digamos, fructificar, ¿no? Una entrevista muy interesante para darnos una perspectiva de lo que pasa no solamente en el Sáhara, sino también en Marruecos, y en el sentido del RIF, porque hay elementos, digamos, disgregadores también en Marruecos. Cedo la palabra a nuestro coronel don César Collins para que, digamos, pues si quiere clausurar este programa número 3 de esta serie. Adelante, mi coronel, por favor. Pues recomendarles que son muy interesantes y ahora en Amazon se encuentran todos los libros. Las memorias del general Mola. El general Mola no estuvo en el desembarco de Alhucemas, pero sí participó en las operaciones posteriores, porque claro, el desembarco de Alhucemas fue el principio del fin, pero no el fin. Y hubo después unas operaciones posteriores en las que participó el general Mola y escribe muy bien Mola y describe esa campaña muy bien y es interesante. Mm, Nada, únicamente esto es lo que quería comentar, que se me había quedado un poco en la manga, y comentar y recomendar el libro. El libro, aparte de la Guerra de África, pues habla de su paso por la Dirección General de Seguridad al final de la monarquía. Fue el último director general de seguridad de la monarquía y bueno, explica muchas cosas interesantes y se explica bastante bien lo que se veía venir, que era la agitación marxista muy parecida
a la de 1917 en Rusia. Había indicios muy fundados de que en España se iba a hacer algo parecido. Bueno, ya lo leen ustedes y ya sacarán sus propias conclusiones. Muchísimas gracias, mi coronel. Creo que el general Cifuentes quería comentar algo, mi general. No, muchas gracias. Muy Pero bien, voy a buscar el libro. muy bien. ¿Algún comentario adicional? Nos quedan un par de minutillos. Sobre ese mismo tema de las operaciones finales de Marruecos, se ha publicado en fecha más reciente también el que escribió el general Godet. Qué interesante, qué interesante, qué interesante. Gracias, don Fernando. El teniente general quiere comentar alguna cosilla final. Mi teniente No, general. nada, yo recuerdo solamente ya siendo niño, parte de mis familiares militares que formaron parte de los oficiales que llevaban el ejército marroquí. En el ejército marroquí había unidades que estaban mandadas por oficiales españoles. ¿eh? Hasta, sí, creo que fue el 56, me parece que fue, cuando se le independizó del todo. Pero mientras estuvimos allí, el sultán tenía unidades propias, pero con oficiales españoles. Y yo tuve allí dos tíos como tales. ¿eh? O sea, que ha habido, que somos un poco, tenemos mala conciencia de nuestra historia y hay mucha gente que le gusta empozoñarla. Pero vamos, que hay muchas razones para estarnos muy satisfechos y sobre todo de nuestras Fuerzas Armadas. Eso por supuesto, mi teniente general. ¿Quiere comentar alguna cosita al general Fontenla? Ok. Eh, Pues- Esas unidades se conocían por la Mejala y en Melilla yo vivía en el pabellón de oficiales de la Mejala, el que se hizo para los oficiales. Pues ahí estamos, memoria histórica auténtica de España. Pues queridos oyentes, menudo programón. Agradecemos especialmente al coronel Collins su esfuerzo. Adelante, mi coronel. Hay un asunto que se está desempolvando ahora y yo no he encontrado ninguna fuente que sea fiable, que es del empleo masivo de gases tóxicos contra los marroquíes. Pero se le está dando mucho bombo y las fuentes son las memorias de Hidalgo de Cisneros, que fue jefe de la aviación republicana, que era comunista y que, bueno, estaba muy sesgadas sus opiniones en todo. Algunas apreciaciones de los médicos actuales que dicen que si del RIF hay más incidencia de cáncer o no, pero bueno, eso del cáncer no tiene que ver con los gases tóxicos. Eso Y muy bien señalado porque el otro día en la entrevista al presidente del partido rifeño reconoció que el origen del cáncer ahí viene porque les bombardeó el régimen ya independiente de Marruecos con aviación francesa con Napal a la zona del Rif. ¿Eh? De ahí viene esa cuestión. De ahí viene cuestión. claro, Gracias, mi coronel, por señalar esta cuestión para descargar al ejército español de ese estigma que se está señalando. y la otra cosa que decían es que en la Marañosa se fabricaron gases tóxicos. Bueno, que se fabricasen en esa época, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, no quiere decir que se emplearan en, en África. Y no he encontrado Nada. ni un diario de operaciones, ni una orden de operaciones, ni una instrucción. No he encontrado nada que realmente certifique el tema. Ok, estamos fuera de tiempo, perdón, mi coronel. El general Fontaine pide la palabra. No, Ya acabamos que estamos fuera de tiempo. no se puede negar que se empleó gases, pues se empleó gases. ¿eh? Y además se empleó, no estaban prohibidos, porque se empleó en la Primera Guerra Mundial y lo emplearon todas las potencias en sus guerras coloniales. Había un taller en Melilla, en la Restinga, de carga de proyectiles, de artillería y de aviación de gases. Y también lo empleó el amigo Adelcrim. Adelcrim empleó gases con granada de mano y empleó gases impregnando el terreno. Y había en el hospital una sala específica para gaseados españoles. Y
No se sabe si era porque aprovechaban bombas españolas para sus productos o simplemente los compraron a Alemania o por otros productos a través del contrabando, que como armaban ellos. Pero no se puede negar que sí se emplearon. Pero bueno, lo empleó todo el mundo. Y no estaba prohibido por ninguna ley. Importante, importante esa apreciación. También nos ha gaseado a nosotros la UIP en Ferraz y esos estamos en el tiempo actual. Y otra cosa también muy interesante con este cabo, también dijo Estados Unidos que estábamos preparando la bomba atómica en el año 45 en Ocaña y era una destilería de alcoholes. Y dijeron los yanquis que éramos un peligro para la paz internacional porque estamos haciendo la bomba atómica. En fin, muchísimas gracias, mi general, por esa puntualización importantísima. Les emplazamos para la próxima semana. Tendremos con nosotros a nuestro coronel, don Julio Serrano, que nos hablará de las consecuencias militares y políticas de esa gran victoria de España. Muchas gracias, sigan con nosotros. Hasta la semana que viene.